Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de un tema de estudios sociales, las actas de independencia en el caso de Centroamérica. Vamos a iniciar. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para que estén pendientes de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio a esta primera diapositiva que hace referencia al Acta de Independencia de Guatemala. A la izquierda tenemos una imagen del Acta de Independencia y recordar que son 18 puntos que son importantes, que son claves o fundamentales y que se abordan dentro del Acta de Independencia. Primero, recordar que había un jefe político en ese momento que era Gavino Gainza, establece la independencia del gobierno español. Eso es lo primero porque es lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo solicita. Y acuerda lo del Congreso para la Independencia Definitiva, que se postulen diputaciones de las distintas provincias que integran la antigua Capitanía General de Guatemala y que en un Congreso se decida definitivamente la independencia. Ese es el primer punto del Acta de Independencia de Guatemala. El segundo punto, enviar oficios a las demás provincias que puedan enviar diputados y representantes para decidir la independencia y la ley fundamental, la constitución, las normas que van a regir en este caso. Un tercer punto, para facilitar el proceso, las mismas juntas electorales que eligieron a diputados a las Cortes de Cádiz. Recordar que esto fue en 1812, entonces acá lo que propone Gainza y las distintas autoridades en Guatemala que firman el acta de independencia es que las mismas juntas electorales que ya se consolidaron, se constituyeron para el tema de las Cortes de Cádiz, bueno, que fueran las encargadas de elegir a los diputados. Proponen también que un diputado por cada 15,000 individuos. Esa es la propuesta. Asimismo, las juntas electorales, tomando el último censo como base, el último censo, establece el número de diputaciones. En este caso, basados en este punto, eh, Costa Rica podría aportar muy pocas diputaciones. El carácter de urgencia de las elecciones para que el 1 de marzo de 1822 se encuentren los diputados en Guatemala. Entonces acá es un llamado de atención a las autoridades para que le brinden urgencia a esta acta, a esta declaratoria de las autoridades en Guatemala y las distintas provincias envíen las diputaciones a más tardar para que el 1 de marzo de 1822 se encuentren los diputados en Guatemala. Recuerden que en ese momento no eran comunicaciones como ahora, por que hay otro tipo de tecnología y que casi que a la brevedad podemos conversar, hacer una videollamada con una persona que esté en otro país, en otra región, en otro continente. En este caso, no. En este caso, las comunicaciones tenían otras dimensiones, otros periodos de tiempo y otros medios de transporte también utilizados. Entonces, era muchísimo más lento. Por eso el llamado de urgencia. Las antiguas autoridades siguen ejerciendo sus cargos hasta lo establecido en el Congreso. Entonces, vean que la independencia en el caso de Centroamérica fue distinta a otras regiones, Sudamérica, entre otras regiones, porque las mismas autoridades que estaban con los españoles siguen ejerciendo los cargos hasta que el Congreso se establezca algo distinto quizás. Continúa en el gobierno superior político, en el caso de Guatemala, Gabino Gainza, y se nombra una junta provisional consultiva. Esto se establece en el punto número 8 del Acta de Independencia, pero también otros puntos importantes le indica a la junta provisional que consulte al jefe político en todos los asuntos. Entonces vean que acá se le está volviendo a dar importancia a que la antigua autoridad en el momento de la monarquía, cuando la monarquía española tenía sus representantes, bueno, en este momento el jefe político vuelve a ser consultado para todos los asuntos por la Junta Provisional.
un apoyo a la religión católica que se ha profesado en los últimos siglos en el caso de Guatemala, desde la llegada de los europeos. Un llamado a, las distintas autoridades eclesiásticas de las comunidades religiosas para que brinden un llamado a los individuos para mantener la concordia y la fraternidad. También al ayuntamiento que corresponde el orden y la tranquilidad tome medidas para mantenerla imperturbable. También establecer un llamado al pueblo que jure la independencia y fidelidad al gobierno que se establezca. Eso en el punto 13. Un punto 14. Igual juramento deben prestar la Junta Provisional y otras autoridades. El punto 15. El jefe político debe señalar el día de ese juramento. El día que se va a realizar ese juramento por las distintas autoridades, por el pueblo, se debe establecer ese día por parte del jefe político. Llamado al ayuntamiento para acuñar una moneda que perpetúe la independencia. Recordar que fue en el caso de Guatemala 15 de septiembre de 1821 y circular el acta a las diputaciones provinciales y se sirva actuar conforme a lo dispuesto. Entonces, vean, estos son 17 puntos, solo nos queda uno más del acta de independencia de Guatemala. El jefe político Gainza declara un día para que se cante una misa solemne de gracias con todas las autoridades. Entonces, vean en este momento que el acta de independencia puede dejarnos claro tres panoramas. Primero, que las autoridades que gobernaban con, en este caso, cuando España tenía establecía sus reglas, en este caso la Capitanía General de Guatemala, para las distintas provincias. Bueno, en este caso, las autoridades se constituyen, siguen vigentes. Luego, también el llamado que se le hace a todos los actores, a todas las instituciones, autoridades e instancias y al pueblo para que mantengan la confraternidad, la concordia, la paz y no alteren el orden. Ese es otro punto y aspecto importante a resaltar, pero también el llamado a la Iglesia Católica, para que actúe en esta misma línea. Y un último aspecto, bueno, lo de la misa que ya mencionamos. Vamos ahora a el acta de independencia, pero de León, Nicaragua. En León, en cambio, controlado por autoridades que eran promonárquicas, es decir, pro los españoles, los reyes de España, rechazó la invitación de Guatemala y dejó un compás de espera para decidir la forma de gobierno que elegiría cuando se le aclararan, decía así, los nublados. Palabras con las que se bautizó su famosa acta de los nublados. Acá está el autor de esta frase y acá tenemos en esta diapositiva aspectos importantes del acta de los nublados. Acá a la izquierda, primero una imagen de la ciudad de León en el siglo XIX que podemos observar. Y el acta de los nublados presenta 5 puntos claves que vamos a repasar a continuación. El acta iba dirigida sobre todo a los habitantes de dos provincias, de la provincia de Nicaragua y de la provincia de Costa Rica, y indican que la Diputación Provincial se ha reunido y ha acordado 5 puntos. El primero, la absoluta y total independencia de Guatemala, que parece, decía, que se ha erigido en soberana. Un segundo punto, la independencia también del gobierno español, pero hacían esta aclaración hasta que se aclaren los nublados del día. También se hacía ese segundo punto y este segundo punto fue el que generó dudas. Pero vean que del punto 3 al punto 5 que vamos a explicar a continuación son aspectos muy, muy semejantes a los establecidos en el Acta de Independencia de Guatemala. En consecuencia, continúan las autoridades, es decir, las mismas autoridades que estaban en Nicaragua van a continuar. Se tomen medidas eficaces para mantener el orden y se castigará a los perturbadores de la tranquilidad. Entonces, vean que es muy semejante, la misma línea, y que se publique el acuerdo y se comunique a toda la provincia para su inteligencia y observación. El acta, recordemos que el acta de independencia de Guatemala se firma el 15 de septiembre y de ahí inicia el proceso de comunicación a las distintas provincias
de la antigua Capitanía General de Guatemala. En este caso, a Nicaragua, el Acta de León se firma, se consolida el 28 de septiembre de 1821. ¿Y cuándo llega el Acta a Costa Rica? ¿Qué sucede en Costa Rica con la noticia de independencia? Hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque llegan dos actas. Llega el Acta de Guatemala, recordar, 15 de septiembre, y el Acta de León, el 28 de septiembre. Ambas llegan a la ciudad de Cartago el 13 de octubre. El 13 de octubre, prácticamente 2 meses después de la firma del Acta de Nicaragua, perdón, de la firma del Acta de Guatemala, llega a Cartago las dos actas de independencia. ¿Qué sucede en Costa Rica? Los ayuntamientos, en este caso de Cartago, de San José, de Alajuela, de Ujarrás y de Heredia, nombran a sus legados, es decir, sus representantes, y se reúnen por primera vez en Cartago. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Discutir la propuesta de San José de formar una junta gubernativa que jurase la independencia absoluta de España. Los legados de San José, de Ujarrás y de Alajuela no conocían el documento de Gainza instando a unirse al Imperio Mexicano. Al no haber acuerdo, porque algunos legados, es decir, algunos representantes, dijeron no tener instrucciones de sus ayuntamientos para formar un gobierno provisional, se acuerda una nueva reunión, reunirse próximamente el lunes 29 de octubre, en este caso en el Ayuntamiento de Cartago. Entonces vean que hay una confusión en general por el tema de las actas de independencia y qué decisión se va a tomar. Ahora sí, vamos a ver cómo se consolida el acta de independencia en Costa Rica. Ya definitivamente el 29 de octubre de 1821, en San José se acordó de manera unilateral el rechazo al acta de Cartago y el 1 de noviembre de 1821 se proclama la independencia absoluta de España y el rechazo total a la anexión al Imperio Mexicano. Esta proclama la siguió Alajuela y Ujarrás, la no aceptación del Acta de Cartago por jurar la unión con México hizo que se mantuviera una tensa relación y un impasse entre los ayuntamientos de San José Alajuela en conjunto, que tenían claro que se rechazaba la independencia, o más bien se aceptaba la independencia absoluta de España, pero también se rechazaba su anexión al Imperio Mexicano del general Iturbide. Y el otro bando que estaba formado, ya acá dice versus Cartago y Heredia, aceptando los josefinos y alajuelenses liberales su proclama de independencia el 1 de noviembre de 1821, mientras que los cartagos y heredianos, la independencia de España fue el 29 de octubre, se respetaba el estatus de Costa Rica como provincia del Imperio Mexicano. Esta es una frase del historiador costarricense Raúl Arias, importante, vean la confusión, vean el clima tenso que había en Costa Rica en ese momento, pero bueno, el acta de San José es la que eh, se conoce como el Acta de Independencia de Costa Rica. Acá hay un video que aborda aspectos importantes, del cual se puede ver desde el canal en YouTube para que lo puedan observar. Abordan aspectos importantes de la independencia de Centroamérica. Eso sería la información. Compartimos, como siempre, las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información, porque es de vital importancia para respaldar lo que uno comenta, lo que uno afirma. En este caso, agradecerles por su atención, agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.